Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. Como siempre, tenemos para ustedes su cita jurídica, pero antes, permítanme recordarles algún pensamiento que hemos estado compartiendo con ustedes con mucha frecuencia. Acuérdate del Creador. Ahora que eres joven, no esperes los días en que ya no sientas placer vivirlos. Y no te olvides de esas palabras de Mahatma Gandhi. Permíteme decir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Volvemos en breve en Conceptualizando. Seguimos con ustedes en Conceptualizando. Bienvenidos, René, a la cita jurídica. Buenas tardes, Julián. Buenas tardes a los amables y las amables amigas Facebook videntes, la audiencia y la audiencia. Que soy de audiencia, una marca. Una marca. Sí, que sé, porque yo tengo unas personas que nos siguen por YouTube y entonces ellos son YouTube videntes. Y ellos me dicen que le tengo que decir así. ¿Te exigen eso? Me exigen, sí. Ay, no, tengo que decirlo. Entonces yo estoy conectado con mi público y yo no puedo, ¿verdad?, traicionar la fidelidad. La fidelidad, eso está muy bien, eso está muy bien. René, mira, yo he pensado en algunos temas que son de gran interés nacional. Pues hay muchos temas jurídicos que están sobre la mesa. Sin embargo, pues antes de arrancar con este tema, a mí me gustaría contestar una pregunta que alguien me hizo recientemente y yo investigué un poquito sobre esto. ¿Por qué la gente miente? Entonces, investigando, una respuesta es que la gente miente cuando desea evitar el castigo, evitar que lo castiguen. También la gente miente para obtener un premio. Por ejemplo, hay una gente que va a un asunto de empleo y miente, y con esa mentirilla pues logra que le den el trabajo. También la gente miente para proteger a otros de un castigo. Es decir, cuando sabe que una persona querida lo van a castigar, pues si tiene que hablar mentira, pues lo esconde. No, él no está aquí. Y lo anda buscando, quizás la policía. No, él no está aquí. También la gente miente para protegerse de amenazas físicas. Algo que puede destruir su vida o que le puede afectar. Y también hay gente que miente para ganar admiración y popularidad. Hay personas que sencillamente mienten por esas cosas, René. Y esto, a veces, en el campo de ustedes los abogados, se llama perjurio, ¿verdad? Bueno, mira, los abogados recientemente estamos incursionando en una nueva subdisciplina del derecho, que es la psicología jurídica. La psicología. Psicología jurídica. Jurídica. Ajá. La psicología jurídica enfoca la validez del testimonio y los autores han coincidido en que las tres formalidades de mentira desde los estrados es la mentira salvadora, tú la has tocado, es una mentira que yo hago para salvar a alguien; la mentira piadosa, una mentira que yo hago para no herir los sentimientos de alguien por piedad; y la mentira patológica, que este es un tipo de mentiroso que lo hace por mera perversidad, miente con la finalidad de obtener cosas, ya bien sea material o moral. Te miento para engañarte, ¿verdad? Y hacer un dolo, que es la afectación a un interés jurídicamente protegido, del cual no se tiene disposición. Ese es el dolo, ¿verdad? Sí. Pero a veces también para obtener admiración, y también tú has señalado, o sea, que tiene buenas fuentes desde el punto de vista de la psicología jurídica. El tema del testimonio en la psicología es algo que se maneja con mucho, de la psicología jurídica se maneja con mucha seriedad, porque muy a pesar de que en el caso de la valoración de los medios de prueba se van a valorar sobre la base de la ciencia, la lógica y la máxima de experiencia, la ciencia, ¿verdad? A veces hay recreaciones de escenas de crimen que hace falta del testimonio.
Sí, pero por ejemplo, el mismo código nuestro, ¿verdad?, de procedimiento, dice que no está permitido, por ejemplo, el uso de detectores de mentiras, el uso de, ¿cómo se llama? Suero de la verdad, detectores de mentiras. Y cosas de ese tipo. Entonces, el testimonio no es suficiente. Sí, lamentablemente, desde el sistema inquisitorial francés que tuvimos hasta 2004, los jueces siguen creyendo que el testigo son los ojos de la justicia. Muy peligroso, sobre todo en delitos de alcoba, en donde la víctima pasa a ser testigo, o delitos de intrafamiliar, que puede ser incesto, agresiones sexuales. O sea, eso no es demostrable, eso no tiene que buscarse prueba, evidencia de que eso es real. Mi experiencia es que si tu esposa te acusa y es consistente en su acusación, te condenan, indistintamente de que hayas pasado o no los hechos. Una pregunta, René. Yo quiero hacer como, porque dentro de los temas que he pensado para el día de hoy, hay uno que se relaciona precisamente con un caso que ya es conocido. Pero antes de llegar ahí, yo me estaba haciendo preguntas. Las leyes, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Por qué se crean las leyes y para qué? Son preguntas que yo me hacía. Y después yo me preguntaba, ¿y qué tiene que ver una ley con la modificación de la cultura? Es decir, con hacer que una sociedad cambie su forma de actuar. Y después me seguí preguntando, ¿y qué es más respetado en una sociedad? ¿La costumbre, que dice que la costumbre es ley, o la misma ley? Y entonces me preguntaba, ¿qué va a pasar con el tema de los piropos aquí en República Dominicana? Porque ahora un piropo se puede ver hasta como un acoso. Y va a depender de que la persona piropeada diga que le molesta. Y con esto pues ponga una denuncia. Entonces, se ha estado hablando en estos días precisamente de un movimiento que está pregonando la idea de que los hombres se modifiquen su pensamiento, porque incluso este tipo de conductas se están pensando denunciar con más frecuencia. Entonces, no sé hasta qué punto la provocación, el vestido que la persona utiliza, la misma costumbre que tiene la joven, la mujer dominicana, que le encanta que le digan cosas bonitas, porque a las mujeres les gusta eso. Entonces, de repente, eso que normalmente gusta y ha sido aceptado, se convierte en un delito. ¿Cómo conciliar todo esto, René? Mira, Julián, la ley solamente va a prohibir lo que le perjudique a la sociedad y siempre tendrá que ser justa y útil. Precisamente, yo soy profesor de filosofía del derecho, de las cátedras que yo soy docente en la Universidad Autónoma, como tú sabes, como el público en la mayoría sabe. ¿Cuáles son los valores filosóficos que van a inspirar la norma? Para poder responder y que entienda tu pregunta. Sí, claro. Los valores los vamos a encontrar tanto en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, los primeros valores, como en la Declaración del Hombre y el Ciudadano de 1789, la segunda de 1776, la primera, 4 de julio de 1776. ¿Cuáles son esos valores? Paz, valor supremo, por encima de la vida inclusive. Si alguien intenta afectar la paz pública, en algunas naciones, caso Estados Unidos, puede sacrificársele su vida y condenársele a la pena de muerte. Por un atentado contra la paz. Sí, por un atentado contra la paz. Vida es otro valor. En el caso nuestro, nosotros colocamos primero la vida, y no importa que tú hayas hecho el atentado contra la paz que haya hecho, al final debes respetarse de la vida. Esto pudiese ceder en el tema de la repulsa a una agresión actual o inminente por parte del atacado o tercera persona, en la necesidad de los medios y en la proporcionalidad de los medios que se vayan a usar. Estamos hablando de la legítima defensa. O sea, en ese caso se entiende que la paz, ese derecho a la paz que tú tienes, recogido en esa dignidad, en tu entorno íntimo, para defender tu vida, podría afectar contra la vida de otra persona. Es un tema que filosóficamente todavía se discute, pero lo que sí no se discute es que nuestro primer valor fundamental es la vida. Somos un estado de inspiración teocrática. Luego sigue la propiedad mobiliaria, intelectual, y la propiedad inmobiliaria como valor a resguardar. La fraternidad es un valor intrínseco
en nuestro sistema jurídico, inspirado en la frase famosa de la Revolución Francesa, égalité, fraternité et liberté. Luego continúa la vida plena y el disfrute, que se conoce como dignidad humana. La propiedad, ya te mencioné, la libertad. Y aquí viene el tema de la pregunta que tú quieres, que tú has formulado. La libertad es física, la libertad moral. O sea, yo tengo el derecho de moverme libremente donde quiera, de usar lo que me parezca. Y la moral, pensar lo que yo quiera, libertad de expresión y difusión del pensamiento. Entonces, la libertad sexual. Una mujer tiene el derecho de vestirse como ella entienda deba vestirse. Y hay que respetar esa libertad que ella tiene de vestirse de esa manera, y si a ella le molesta que se le estigmatice diciéndole cosas que en su pensar resulten atentatorias contra su integridad que va a ser moral, física, entonces eso perjudica al entorno social, y es válido que el legislador en su actividad soberana pueda disponer esto como una conducta punible. ¿Por qué se declara como una conducta punible? Porque la sola declaración del derecho fundamental contenida en la Constitución no es suficiente para disuadir al sujeto infractor en su infracción, sino que lo que hace el legislador es que va un poquito más allá y apareja la conducta ya declarada en la norma como una conducta punible y le otorga un juicio de reproche por parte del que le corresponde mantener la paz pública, que es a los agentes del gobierno. Entonces, en el caso específico, y esto se puede dar en los ambientes, universidades, en lugar de trabajo, en la calle, gente que van a recrearse, actividades deportivas y todo esto. Y es muy típico, muy común, que el hombre pues le diga cosas a la mujer. Una mujer pasa con unos pantalones apretados o con una minifalda, y hay dos hombres que están ahí hablando, y uno le toca con el codo al otro, y uno se atreve y le dice cualquier palabra que no necesariamente es una mala palabra, porque no estamos diciendo que sean malas palabras, sino que le está diciendo algo. Óyeme, tú sí te ves bien, para no decir buena. Es una agresión. Entonces, una agresión verbal es eso. Eso es una agresión verbal, decirle tú sí te ves bien. Claro, porque tú estás atentando contra su integridad moral. Ella no tú sí te ves bien. Sí, pero ella no quiere que tú le digas eso. Ella no te ha dado el derecho a que le diga esas cosas. Y ella tiene derecho a que el Estado y los particulares le respete su integridad moral. Y entonces, ¿cómo la gente en nuestra cultura, fíjate que es un tema de cultura, y cuando yo analicé hace un ratito la introducción a este tema, yo decía que ¿qué tenía más fuerza? Si el respeto a la ley, que ya la gente se da por conocida, ya tú me lo has dicho 100 veces eso, que ya se da por conocida, sí, y que por otro lado está la costumbre. La costumbre tiene que ver con la cultura, la forma de ser del dominicano y de las dominicanas, porque hablamos de machismo, hablamos de feminismo. Alguien me estuvo hablando en estos días de que hay también un movimiento feminista nazista, como que son extremistas. Feminazis. Está todo el tema de los feminicidios. Tenemos ahora el caso muy reciente, luego de lo que ocurrió de esa muchacha que fue lanzada de un 8º piso, la joven rumana, que escandalizó la sociedad dominicana. Y ahora resulta que tenemos una medida de coerción. Presuntamente lanzada, sí, todavía no sabemos. Sí. Y entonces ahora tenemos el caso de este comunicador, mercadólogo, a quien el juez pues le ha dictado 3 meses de prisión como medida de coerción. Esto para cerrar con broche de oro ese comentario que tú me decías. También por el tema del testimonio, se habla de que la niña fue sacada del ambiente natural y fue llevada a un terreno donde pudiera ser interrogada y manipulada también. Uno no sabe. La cámara Helsel es de lo peligroso que tiene. Eso tiene su... Sin embargo, el principio de inmediación, que en principio, valga la redundancia, fue por los abogados de litigio. Yo recuerdo en ese momento era juez. Los abogados decían que interrogar
a una adolescente, a un niño o adolescente fuera del escenario del juicio, pudiera dar cabida a la manipulación, porque el juez no está viendo a todos los actores como pasa en un interrogatorio ordinario, donde el juez ve a todo y puede, cuando va a valorar la necesidad, la utilidad, la pertinencia, la razonabilidad de ese testimonio, podrá deducir en consecuencia si ese testimonio es útil, si es necesario, si es idóneo, si es pertinente a los fines del asunto que se juzga. Y eso trajo como consecuencia que debió ir a la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia decidió, por jurisprudencia, que lo que declaraba la Carta o la Ley de Derechos Fundamentales de los niños y adolescentes, el Código de Derechos Fundamentales de niños y adolescentes, era superior a lo que decía el Código Procesal Penal, y que por tanto debía ser interrogado en un ambiente idóneo, porque por el grado de vulnerabilidad del niño, niña o adolescente, llevarlo al escenario de juicio era revictimizarlo. Entonces trajo como consecuencia que se afectó ese principio de inmediación, no presente en otras jurisdicciones. Por ejemplo, en Estados Unidos el niño tiene que ir a declarar al estrado. Pero ese riesgo de manipulación es posible. Claro, evidentemente. Es posible, porque está... incluso hay algo que a mí me llamó poderosamente la atención, y que hice comentarios en un segmento de un programa anterior. Lo traigo ahora precisamente por la cita jurídica. Y es que yo tenía entendido, René, que en la fase en que se encuentra este proceso, este caso específico, se suponía o se supone, o tú me corriges, que solamente las partes involucradas tienen derecho a conocer detalles. Eso dice la ley. Espérate, pero ahí es que voy, que la denuncia, que esto y una serie de detalles. Oye, pero los medios de comunicación tenían ahí copia. Un juicio paralelo. No solamente eso, copia hasta de los resultados de análisis que se hicieron psicológicos y cosas de INASIF. Bueno, pues te cuento. ¿Cómo es posible que esto se filtre y que entonces encima de esto también se anuncie en la prensa todo lo que va a ocurrir, incluyendo ese interrogatorio, en teoría, en un ambiente neutro, un ambiente libre de manipulaciones, cuando ya de antemano todo esto está predispuesto, porque esa joven sabe leer y escribir, tiene amigos, o ella no sabe que la van a llevar a un sitio específico para interrogarla? O sea, mira, no sé hasta qué punto esto que se ha manejado bien, René. Mira, no se ha manejado bien desde el punto de vista de la ley. Bueno, pero es que estamos hablando de la ley. Pero espérate, porque una de las cosas por lo cual... Tú ibas hablándome de la letra de la ley, y ahora te quieres salir de la ley. Yo no te estoy entendiendo. No me estoy saliendo de la letra de la ley. Pero tú eres un abogado de ejercicio. Sí, pero te estoy diciendo que una de las ventajas que tenemos los abogados de ejercicio frente a los otros abogados es que vemos el fenómeno jurídico desde diferentes aristas, de diferentes prismas. Vemos un poquito más, pero eso no paga mejor a los abogados de ejercicio que a los otros, tú sabes. Sí, no. Tú tienes que hacer como la cotorra, boronear. Prepotencia incluida, los abogados de ejercicio somos los abogados, los otros no son otra cosa, ¿verdad? Ajá. Mira, lo que pasa es que hay un fenómeno sociojurídico que se llama Choix de Freud. Te he hablado de ese fenómeno en otras ocasiones, que es un morbo vengativo que se activa contra una persona que está colocado en una posición socialmente ventajosa, políticamente ventajosa o económicamente ventajosa. El señor Pablo Ross, víctima de un complejo que se llama Complejo de Lolita, que no pudo rehuir de ¿Complejo de Lolita? Sí. ¿Qué es eso? Los cuarentones tienen una fijación. O sea que ya yo no estoy en ese proceso, porque yo tengo 57. Comienza en los 40. Comienza en los 40, Complejo de Lolita. Una fijación por las mujeres jóvenes, muy jóvenes. Y a veces raya con mujeres ya en la línea de la ilegalidad o en la ilegalidad, en el caso... Menores, como le dicen. Menores de edad, exactamente. Entonces, él no buscó ayuda ni se mandó rápido. Porque cuando una persona se siente atraído, víctima del complejo de Lolita, la única manera que tiene de salirse de eso... ¡Huye, Timoteo! Ayúdate terapéutica. Porque si se queda ahí, va a romper la ley. Seguro, se sabe ya eso. Eso está probado. Probado científicamente. Y te quedaste expuesto, ya siendo víctima del complejo de Lolita, a la niña la toca. Mira una cosa. No importa que sea sacerdote. ¿Y cómo se...? No, pero claro que eso la toca. Pero ven acá. Porque ya tú entras en un estado alterado de conciencia en donde tú distorsionas la realidad y tu mente te comienza a jugar pasada
y justifica la conducta. Pero no solamente eso, René, que es que los sacerdotes son hombres. Una vez el mismo cardenal dijo, sí, por ahí hay un hombre debajo de esta sotana. Ahora se sabe que sí, que una mujer tiene por ahí. Sí. El libro. Entonces, pero para continuarte diciendo lo de Freud, y apartarme ya de que él fue víctima de ese complejo, que los amables y las amables amigos buscarán complejo de Lolita para que vean hasta dónde llega eso. Le estoy dando idea a su abogado porque el abogado está defendiendo medio raro. Medio raro, sí. Bueno, pues entonces resulta que él ha sido víctima de Choice de Freud, o sea, un morbo que se activa por el placer que sienten los que están en una condición de desventaja social, económica. Para venganza. Sí, venganza. Y al dolor de aquel, como una venganza. Oye, pero él no te ha hecho nada, pero no importa. Y por eso que tanta gente en las redes sociales, no, muchachos. sin conocerlo. Sí, no tiene que ver. O sea, él no va a tener, el pobre hombre no va a tener un juicio justo, ni indistintamente que haya o no cometido los hechos, No estamos hablando de eso. O sea que la prisión preventiva ayuda a enfriarlo. Exactamente. El juez le hizo un favor. El juez que no le daba prisión preventiva lo votaban, primero lo votaban al juez. Votado, ya no tiene que ver. Un hecho escandaloso, una cosa, usted está votado. O sea, por eso en los Estados Había Unidos. una predisposición. Por el choice de Freud. Hay un morbo vengativo. En Estados Unidos, para evitar ese choice de Freud, se declara el secreto sumarial. ¿El secreto sumarial? ¿Qué significa eso? Secreto sumarial es que nadie, no la parte, nadie puede hablar del caso cuando se ha declarado secreto sumarial, a pena de que se le juzgue y procese por un delito federal que se llama obstrucción a la justicia. Poco importa que donde se esté juzgando el tema de un juzgado de paz, usted cometió un delito federal, está obstruyendo la justicia, usted está preso entonces, 25 años la pena. Pero ven acá, entonces aquí no tenemos esa figura para proteger. Y no se supone que hemos imitado el código anglosajón. Pero no tiene el secreto sumarial y no tiene la obstrucción de justicia como conducta punible por eso, porque recuerden que las conductas punibles tienen que estar previo a su comisión declarada por el legislador en una ley penal. Y entonces no la tenemos, se llama teoría de la tipicidad. Entonces no tenemos esa declaración y al no tener esa declaración tenemos la situación de que el juez poco puede hacer, porque aunque hay una declaración procesal que dice, mire, las actuaciones en la fase de investigación son públicas para las partes, dice literalmente el Código Procesal Penal. Pública en la fase de investigación. Para las partes solamente. Pero al no tener un juicio de reproche, como 25 años por obstruir la justicia, entonces yo digo, porque... Y no pasa nada. Nada, ¿qué va a pasar? O sea que ni siquiera es filtrado, eso es a la franca. No, eso es a la franca, eso no importa, porque hay un morbo vengativo que muchas veces son los mismos agentes. Recuerde que este joven, el señor Pablo Ross, yo que sí, él me lleva algunos años, pero lo vi crecer, tuvo actitudes muy pedantes en su vida, su comportamiento fue muy grosero. Y entonces la gente que te guarda eso y te lo saca a la mínima que cruce la línea de vulnerabilidad. Por eso que incluso algunos hasta comunicadores ya le han dicho esta barriga verde. Se han hasta alegrado. Sí. Son víctimas también del morbo vengativo. Por eso te hablo de que el abogado ahora tendrá que incluir en su plantilla académica como ciencia auxiliar a la psicología jurídica. Eso le puede atenuar la pena. Porque, y además para comprender el proceso de juzgamiento, el fenómeno de juzgamiento. Sí. Porque, por ejemplo, este señor, sin lugar a duda, víctima del complejo de Lolita, y no se pudo defender de ese complejo, y no huyó rápido, porque él era buscar ayuda terapéutica y mudarse. Pero han salido una serie de personas. Porque ya él tenía un problema de conducta. ¿Cuál es el problema de conducta que tiene? Tenía un hábito ya. Un hábito, entonces ya no tiene miramiento. Ahorita tú hablabas de esos valores, hablábamos de esos valores, especialmente la persona tiene derecho a su integridad física, y parte de su integridad física, su integridad sexual. Entonces estos muchachos jóvenes que andan por ahí, que en una sociedad donde todo esto se ha volteado, y valores de qué, si aquí lo único que interesa es conseguir cuarto y conseguirlo rápido, y con este para poderlo disfrutar bien. Sí, para poderlo disfrutar, y ya todo es un bar, porque en la época mía eso de bar, como te iba a un bar o a un nightclub, eso era... solamente iban las queridas a esos sitios escondidos. Pero ahora todo es un bar. No, a la esposa hay que llevarla a los bares. No, pero ahora, pero antes eso no existía. Pero ahora sí. Entonces ahora resulta que todos estos muchachos que están en esos ambientes, que lo que se baila es, ¿cómo se llama la cosa esa? El perreo y la cosa de esa. Que todo lo que se baila y todo lo que se hace son insinuaciones, prácticamente sexuales. Lo que pasa es que... Entonces yo te voy a decir una cosa, este tema... estos muchachos no van a poder ni sacar a bailar a las mujeres, ni bailar perreo, ni hacer nada de eso, porque cualquier mujer va a poder decir, tú me estás acosando. Bueno, lo que pasa es que los atentados contra la integridad moral
donde se encuentra. Moral entre inmorales, porque esos son bailes Calmados. calmados. Los no. atentados contra la integridad moral y los atentados contra la integridad sexual van a depender de la víctima. ¿Qué es un atentado para ti en tu código de valoración? O sea que la ley no tiene necesariamente la objetividad. ¿Y cuándo la ley tiene objetividad? La ley es una telaraña que atrapa a los débiles, el que está en la línea de vulnerabilidad. Después de los 40 tú estás en la línea de Y tú vulnerabilidad. lo reconoces. Yo, pero es así, tú estás después de los 40 en la línea de vulnerabilidad, pues te pongo una querella, tú me vas a dar $1 millón rápido para arreglar el caso. O sea que la gente se lo inventa O sea, fácilmente. pues, no, bueno, está declarado la conducta. Entonces usted sabe que como usted está en la línea de vulnerabilidad, no vaya a esos bares. Y si va, hable claro primero. Claro, hable. Tú sabes que hay un amigo que estaba conversando conmigo. Pero usted entendió esa No, parte. pero de claro, hablar claro. Yo tengo un amigo Y hablar claro No, primero. pero espérate, sí, Ah, sí, bueno. sí. Yo tengo un amigo que estábamos conversando ese tema en estos días y dijimos, bueno, pero debería existir un contrato pre-chapeo. Es decir, tú vas a salir Pero conmigo. se puede hablar. No, pero por escrito. No, pero si ¿Tú estás de quiere. acuerdo? Pero escríbeselo por texto. No, tú estás de acuerdo en que esto es lo que vamos a hacer. Escríbeselo ¿Tú por estás de texto. acuerdo en que mañana tú no vas a salirme con un disparate de decir que yo esto y que yo te obligué? ¿Tú Escríbeselo estás de por acuerdo? texto. O sea, óyeme. Eso se está usando. De hecho, a mis clientes, y una recomendación a todos, yo les digo que escríbeselo por textos. Nos vamos a pasar el fin de semana, vamos a hacer esto, yo tengo idea de hacer esto, aquello. Y allá vamos ¿Qué a hacer tú aquello y crees? esto y esto. ¿Qué tú crees? ¿Tú estás de acuerdo? ¿Tú estás de acuerdo? Directo ya. Sí, claro, a la franca. Totalmente directo. Sí, no, yo no. O sea, yo ya no ese quiero salir jueguito, contigo. No haga eso. Ese tirijada, nada de esa vaina. No, porque Al grano, a lo que vinimos. puede caer en la línea de vulnerabilidad, o va a caer en la línea de vulnerabilidad y la persona te puede acusar de que tú has hecho un atentado contra su integridad sexual y entonces puede ser una agresión, Sí. una violación. Y como se trata de conductas repetitivas, que son los que te van a dar fuerza para hablar de eso, tú mejor le dices una sola vez directo. Sí, claro, a lo que claro. vinimos. Sí, no, claro, tenemos una relación. ¿Estamos de acuerdo? Y de hecho, igual de esa conversación, Y tú le dices, mira, yo quiero tener una relación de tal naturaleza contigo, ¿qué tú crees? Tú me gustas así. Yo puedo comprar los preservativos y llevarlos. Si tú quieres, llévalo tú. O llévalo tú. Sí, claro. Y guardar la conversación. Sí, evidentemente, esa conversación se guarda, un mail, una cosa. Para que después no diga. No, pero yo sabe. Cuando ella te dijo terminamos. Exacto. De que usted me diga terminamos, yo O sea sé, que el romance y el romanticismo terminó. Bueno, no ha terminado. Vamos a tener una sociedad que yo no sé cómo llamarle. Una palabra que Fría, frívola se llama. No, anorgásmica. No es anorgásmica, no sea fría emocionalmente, porque nos estamos acercando a la racionalidad cada vez más. O sea, Los sentimientos no funcionan. Bueno, y fíjate puede caer preso. Espérate, y fíjate la contradicción que con este tema del pensamiento postmoderno se ha sustituido la razón de René Descartes por el sentimiento. Es decir, en lugar de pensar y decir pienso, luego existo, la gente lo que está diciendo es siento, luego existo. Bueno, ahí te y entonces puede ahora esperar. tú me estás Te diciendo puede esperar el juez que de estamos atención. matando los sentimientos. el juez de atención permanente te puede esperar, date 3 meses de coerción. Por los sentimientos. Claro, porque te voy a poner un ejemplo, que es una conducta de violencia intrafamiliar. Dios te libre, tienes un problema con tu esposa y ella se va de la casa y tú entonces por la mañana la esperas ya y le lleva flores y le dice al guachi, mira, yo quiero hablar con ella, habla con ella, dile que vuelva a su casa, que yo amo a esa mujer, y va una semana haciendo eso. Ya ella puede decir ella que te tú pone una querella, que tú le que tú la estás acosando. Tú la estás acosando, sí. Que tú estás, no, A tu se llama esposa. Violencia intrafamiliar, casado. A tu esposa, Violencia casado. intrafamiliar. Aún estando casado. Hostigamiento y persecución. Y son 2 elementos que constituyen la violencia intrafamiliar. Pero ustedes se han encargado de desbaratar la familia. Yo no me he Ustedes, los encargado de abogados, nada, yo ustedes, estoy los abogados explicándote. y los legisladores, están desbaratando la Bueno, familia. pero es la única manera y no que- se supone que la familia es la célula básica de la sociedad. Y entonces ese marido que está tratando de conquistar a su mujer, de reconquistarla, resulta que ahora es un acosador No está preso. y está preso. Tres meses preso. Posiblemente porque, y si tiene arma de fuego está quitada de una vez. Y cancelada la licencia de por vida. O sea que también el matrimonio está en peligro. No está en ningún peligro. Claro. No está en ningún Los divorcios peligro. van a estar chele. Pues no, el matrimonio. Lo que pasa es que tú lo estás viendo desde la individualidad. Estamos protegiendo la figura del matrimonio desde la universalidad. Claro, entonces tu esposa sabe. Yo lo estoy viendo No. desde la practicidad. No, es que tu esposa sabe, a partir de esto, de este conjunto, de este digesto penal, que tiene que tomar su relación con seriedad, porque si ella sale de la casa, entonces tú no puedes salir tras ella. Y entonces ella la va a coger con seriedad. Pero tampoco entonces ella puede hacer eso. No, ninguno de los dos. Si el hombre se va de la casa, No, ya. se fue de la casa. Si se fue de la casa, se fue de la casa. O sea, es una cosa seria. Y ninguno de los dos puede caerle atrás al otro. Porque te puedo acusar de conducta violenta intrafamiliar.
O sea, que esas mujeres que se le aparecen a los hombres y le hacen show en los Ah, eso es violencia verbal. violencia verbal. Pues violencia verbal. Y le meten 3 meses a la mujer también. Pues sí, claro, yo recuerdo una que le puse siendo juez 3 meses por un calderazo que le dio al marido. No, pero eso es un calderazo. Pero no le dio tan duro. Estamos hablando de que el hombre se fue. No le dio tan duro. El hombre se fue. El hombre se fue para un colmadón. Sí, andaba con una chula, y llegó con una olla y le dio. Y cuando llegó, cuando la mujer llegó, encontró al hombre con una diabla sentada arriba. Le dio. Y le dio par de Pero galletas. eso es parte de su libertad sexual. Él puede hacer eso. Y nadie le puede decir No, nada. ella te puede dejar de él porque tú has violado. Tú puedes divorciarte. Solamente. Ahora, tú no puedes agredirlo. No, ni porque verbal, esa es su libertad. Ni verbal, ni psicológica, ni nada. Nada, verbal, psicológica ni física. Esa es su libertad. Esas sexual. mujeres que van a los sitios y le hacen show a los hombres. Eso es violencia verbal. Y viceversa. Y al revés. Hombres que van y le hacen No te show no a las puede. mujeres. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, mira, el primer valor que vamos a defender es la paz a la equitativa con la vida. Paz pública. Y esos son los valores para vivir así. Usted tiene, si ya se fue. Usted hable con ella antes de irse, reina, si te vas, recuerda que no puedo salir tras de ti. No te vayas, por favor. Pero la gente no sabe eso, René. Yo quiero, vamos a ¿Por qué buscar tú no das un ayuda? seminario de eso para que... No, porque yo prefiero... ¿Cómo que se llama el complejo de Lolita? Prefiero que se metan en su lío para defenderlo y cobrarle $1,000 por hora. Eso está bien. Sí, claro, en mi negocio, yo no soy Mira, sacerdote. yo te puedo llevar la contabilidad. Yo no soy sacerdote. Nosotros le estamos diciendo a la gente, mire, tiene que respetar la integridad de la persona. Cuando usted tenga un problema del juicio, un complejo cualquiera, busque ayuda terapéutica. Busque ayuda. Y si él hubiese buscado ayuda terapéutica con el complejo de Lolita y el tema del respeto a la integridad física, sexual y moral de las mujeres, ninguna mujer le estuviera diciendo ahora que él la acosó. Ninguna. Porque eso ahora, él no le podía decir eso por escrito a esa muchachita de 16 años. Pero lo primero es que tú tienes que la integridad sexual está protegida O sea, de que manera absoluta, perdóname, tiene 2 fases. Una protección absoluta de familias. Su hija, su sobrina, su nieta, una protección absoluta. Tiene una protección absoluta por edad. Por edad. O sea, tiene menos de 18 años. Yo no la miro. No se puede mirar, dice la ley, Es eficaz, como y eficaz, usted no la puede mirar, porque puede ser que tu juicio te juegue una pasada. Uy, porque terapeuta de una vez, terapia, y váyase de esa casa. Invéntese una cosa que se va de viaje y vaya de ahí, porque si se queda ahí antes de recibir terapia, entonces usted va a tener un problema. En un momento le va a poner la mano y se te va a causar, porque tu mente te va a comenzar a jugar pasadas, dice la psicología. Imaginaciones, y te va a dar sueños eróticos y una serie de situaciones que te va a hacer caer en una desgracia como la que cayó este señor con una vida profesional de 30 y tantos años que en 6 días República Dominicana se ha encargado de cargársela. ¿Qué te parece? René, vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes en breve en Conceptualizando. Estamos en la cita jurídica que tenemos semanalmente con nuestro invitado especial, el jurisconsulto René del Rosario. René, yo te tengo aquí ahora otro tema. Sí. Te dio calor el complejo de Lolita. Sí. La judicialización. Le voy a salir huyendo a ese tema. Sí, y yo quiero hacer un enfático llamado a los hombres y mujeres. Voy a llamar a las mujeres también, porque tú sabes que por el tema de la Y a libertad las mujeres no sexual, le da el complejo de Lolito. Sí, y de Lolita también. De Lolita también. Con hembras. Porque hay personas que tienen, ahora con el tema de la libertad sexual, sí. Ahora tú tienes que referirte en un lenguaje neutro. O sea que discriminación. Puede haber acoso entre acoso y violación. Entre lesbianas. Y violación también. Transexual. Sí, violación. Entonces, mire, gente menor de edad, mire, Está bueno. No se le acerque. Si usted siente, porque puede sentir un ser humano, la mente débil, Sí. huya. No que un menorcito. Huya, busque ayuda terapéutica, vaya donde su terapista, que hay 200 terapistas buenos, que muy entrenados en estos temas, señores. Más de lo que uno cree. Pero Busque ayuda y apártese. Porque si no le van a hacer pasar la vergüenza que usted va a arrepentirse de haber nacido vivo. René, Dígame. yo tengo aquí otro tema
que yo creo que es interesante. Recientemente, pues fue promulgada la ley de partidos. Ya habíamos nosotros discutido sobre este tema, hartamente analizado, y de manera muy preventiva y avisora, pues tú hiciste tus planteamientos, donde se declaraba claramente que había un tema de inconstitucionalidad con la ley de partidos. Y entonces, ahora resulta que el presidente de la Junta Central Electoral es el que sale diciendo que la ley de partidos estaría incumpliendo con una serie de preceptos constitucionales. Inmediatamente este señalamiento fue conocido, nosotros reaccionamos, hicimos comentarios en este sentido, y nos preguntábamos si estábamos tratando de ejecutar o de lograr o de permitir, para que la palabra sea menos dura, que estábamos teniendo la miopía de no darnos cuenta que podíamos llevar al país a una situación caótica, a un tranque, tanto en las primarias como en la parte de las elecciones venideras, ya que tantos juristas conocidos, cada partido político se artilló con su equipo de juristas e hicieron su trabajo en el sentido de defender las posiciones que entendían convenían para tratar de sacar supuestamente con interés esta ley de partido. Nosotros siempre dijimos y pensábamos que realmente no había interés de parte de los partidos políticos porque no querían hacer que lo controlaran. Pero había que tener la ley de partido en esta legislatura. Pareció como que era algo a la carrera al final, ¿verdad? Y por lo menos aquí tenemos la ley, se hizo en mi gestión. Y ahora resulta que todos estos preceptos que no son constitucionales salen a flote. Hay una división de opiniones en el Senado de la República. Los legisladores están jalando los moños otra vez. Y uno no sabe a qué conduce esto. 3 puntos que se están señalando de 12. Dice que, por ejemplo, el tema de concurrir aliados en el primer proceso electoral, lo dice la ley, y que en dado caso, un partido político nuevo tiene que concurrir la primera vez con los candidatos que tenga. Y que esto estaría violando el principio constitucional que habla de la libertad de asociación. Por otro lado, la prohibición de propaganda política en la pre-campaña estaría violentando la libertad de expresión, la libertad de difusión de pensamiento y otras cosas más. Y que, por ejemplo, esa exigencia de que una persona tuviese un tiempo mínimo en un partido político para poder participar, estaría violentando el derecho a elegir y ser elegido. Entonces, son 12 incompatibilidades que se han dicho y que se ha estado mencionando en la prensa en estos días sobre ley de partidos e inconstitucionalidad. ¿Cuál es tu parecer? Mira, una de las ventajas que tenemos los juristas que estamos en la academia, las academias, ¿verdad? Sí. Es que nosotros planteamos nuestros puntos de vista con la mayor objetividad posible, partiendo de la doctrina imperante, preponderante, de la ley vigente y de los medios de prueba, haciendo una revisión histórica del fenómeno. Y entonces, como no debemos nuestras opiniones a grupos algunos, decimos las cosas como son. Aquí en este programa se dijo que había un problema de inconstitucionalidad con la norma que se estaba promoviendo. Lo que ahora ya se sabe es que, y es una pena que el presidente de la República y su equipo se haya prestado para esto, el tema es cerrar la posibilidad a lo interno del partido de gobierno para que cuando ellos elijan, de acuerdo al artículo 45, el método que les dé la gana, que posiblemente sea una encuesta o una aclamación. Yo me acuerdo que hablamos de eso. Y entonces resulte que elijan a otra persona, la persona que quede en desventaja no pueda irse a ningún partido porque no lo van a dejar ser candidato de acuerdo a la ley de partido. Ese es un juego peligroso, yo te dije, jugar la política desde el punto de vista del derecho. El derecho y la política no son buenas consejeras, a pesar de que los intereses financieros, los intereses políticos y el derecho andan en el tridente del conflicto jurídico, siempre van a estar. Cuando hay un conflicto jurídico hay una ala que es meramente política, que afecta a intereses económicos, y otra explicación que debe ser dada desde el derecho en el conflicto. Entonces, a mí me parece que esto no es nada nuevo.
que esto va a traer como consecuencia el incumplimiento de la ley simplemente. La ley no se va a cumplir. Bueno, no se está cumpliendo. No, pero claro, no se va a cumplir, porque, o sea, recuérdate que el primer valor, de ahorita de la lista de valores que hicimos para poderte explicar la eficacia de las normas que protegen la integridad física, psicológica y sexual de la mujer, yo te puse fue la paz. Primer valor, ¿verdad? La paz. Sí. Entonces, esa ley no está contribuyendo a la armonía a la paz y a la paz. Por tanto, la ley va a ser ineficaz, aún estando vigente, porque lo que se intentó fue una tramposería, y lo puedo decir con toda la responsabilidad, y nadie se atreve a responderme eso, porque entonces yo hablo más, que quedarse callado, nada más calladito ahí. Esa es la ventaja de estar en la academia. Yo me siento muy cómodo en las academias, porque entonces tú puedes decir las cosas como son. Si pero yo fuese... ya tú no eres parte de ningún partido político. No, nunca, yo he sido parte de ningún partido político. ¿Tú nunca has sido un cuadro político? Nunca. Entonces, ¿Seguro? Usted habla muy bien, como que parece un partido. No, yo soy un académico. Un académico. Entonces eso me permite conocer primero la norma, conocer la doctrina, ver la jurisprudencia, su aspecto histórico del desarrollo del conflicto, porque tengo como parte de mi trabajo todos los días que hacer esto. Sí. Entonces uno se entrena 10, ya tengo 15 años impartiendo docentes. Bregando con esto. Sí, con adultos, no es fácil. Entonces, esa tramposería que se hizo desde ciertos litorales que ellos saben, que no se atreven a decirme, porque yo le voceo y te digo quiénes son. Desde que hace calladito nada más desde un principio, porque mucha gente sigue tu blog y ve y todo lo que tú escribes, la seguridad del Estado te sigue. Bueno, eso no importa. Entonces ellos saben. Pues yo te voy a decir una cosa, es que yo no digo nada que no sea verdad. Pero entonces... Y yo me apego a normas, yo me apego a principios, a valores, y lo que hago son análisis. Por ejemplo, la ley del partido fue una tramposería que no tuvo nada que ver con los principios de justeza y utilidad presentes en el 40.15 de la Constitución para la aparición de la norma, esas garantías que tiene el 40.15, y entonces como no están presentes, ahora dice el presidente de la Junta, el que deberá organizar el torneo electoral, eso es inconstitucional, pero tú sabes por qué él dice eso. Recuerda que él viene de la academia, y los profesionales que estamos dentro de la academia, ya hemos visto mucho, y sabemos que al final, donde tú vas a volver, es a tu oficina en la academia. O sea que tú, de acuerdo a esto que tú planteas, y lo que mucha gente corrobora, le van a tirar la canana nuevamente al Tribunal Constitucional para que entonces opine. Y hay gente que dice que no importa lo que opine, que lo vamos a suponer, que el tribunal falle y diga que sí, que es verdad, pues la ley como quiera está ahí, y lo otro que no tiene nada que ver con que choque contra la Constitución, pues que se aplique. Pero yo creo como que se deformaría, mira, el traje se deformaría. Yo te explico qué pasó. O sea, una tramposería, también por suerte también soy abogado de litigio y puedo hacer análisis de prospectiva. Hacemos mucho los abogados de litigio. Estamos aquí con este procedimiento, con este contrato, vamos a conseguir aquello. Es un análisis de prospectiva. Como que se puede inferir. Sí, haciendo análisis de prospectiva y la pegamos siempre. Lo que se hizo con esta ley, la ley son obligaciones, o sea, obligaciones extracontractuales. Lo que hicimos es el equivalente a un contrato. Cuando yo te hago un contrato y tú firmas ese contrato en condiciones desventajosas, y después yo te obligo al cumplimiento del contrato, o te obligo a hacer una innovación, un nuevo contrato. Y esta ley no obliga. La ley obliga, es una obligación. Entonces, el tema es el partido de gobierno, porque es ese que tiene la tramposería, y el otro partido jugó a que sigan con esa tramposería porque intentó o está intentando pescar en río revuelto, el famoso refrán de pesca en río revuelto. Ganancia de pecadores. Exacto. Entonces, lo que pretende un litoral del partido de gobierno es hacer un modo de elección de su candidato de manera amañada y obligar al que no salga beneficioso de esa elección amañada a que tenga que permanecer dentro del partido. Porque si se intenta ir, se va a encontrar que necesita un tiempo mínimo. O sea que tampoco podría estar postulándose por el tiempo mínimo. Por tiempo mínimo. No es postular, tiene que quedarse aquí. Esa es la tramposería. ¿Qué va a pasar eso? Eso puede sacar al partido de gobierno, del gobierno. Sí, pero eso es un problema serio, porque eso obligaría, en el caso de que se mantenga por más tiempo la división virtual que existe dentro de ese partido, por las dos candidaturas, los dos líderes que están enfrentados, por lo menos es lo que se deja ver a través de lo que es la opinión pública, que es el caso de Leonel Fernández y Danilo Medina. Si ellos siguen en eso, tendría Leonel que, en dado caso, ¿verdad?, salirse del partido él mismo y hacerlo rápido, para entonces poderse ir a otro partido, pero tampoco podría, por lo que tú estás diciendo. Porque el tiempo mínimo no lo tendría. No lo tendría. Entonces es una tramposería que va a traer como consecuencia
el famoso refrán, entonces yo por ver a mi enemigo sin un ojo me saco los dos, ¿te recuerdas? O sea que prácticamente eso significa que están presos toditos ahí en ese partido. No están presos. Van a tener que morirse lo que, no, lo que va a pasar es que te voy a echar jabón a sancocho. Sí, porque si tú coges por otro lado, René, que si tú formas un partido político, y en el caso específico de Leonel Fernández, que tuvo un proceso de recoger, qué sé yo, cuántos millones de firmas, dijo que tenía 1 millón y pico, iba a tener 2 millones dentro de poco, tiene suficiente para formar un partido político aparte, tendría que ir con su propio candidato, no podría aliarse, no podría tener alianza. Por lo tanto, esa es otra tramposería. Tampoco podría ser presidente de la República. Porque sin alianza no es posible. Al menos en la primera vuelta. En la primera vuelta pudiese ser alianza. Entonces, esa eso va a traer como consecuencia. Por eso el presidente de la República está tan afanado en convocar al Consejo de la Magistratura a ver si puede cambiar el equilibrio de fuerza al interno del Tribunal Constitucional, a ver si le pueden apoyar esa diablura. El siguiente Tribunal Constitucional pudiese ser peor que este, que mucho decir. Claro, porque tú no vas a buscar personas en la academia, se sabe que en este caso los abogados de la academia ya no serían corbatas azules, podrían ser rojas. Los abogados de la academia tienen la situación que te decía hace un ratito, y es lo que está pasando en la Junta Central Electoral, que un abogado de la academia que contó con el favor de Danilo Medina para ocupar ese puesto, sin lugar a dudas. Sin embargo, él ahora te está diciendo, eso no sirve, eso que ustedes me mandaron, porque el abogado de academia, una de las cosas que sabe es que cuando termine su gestión al frente de la Junta Central Electoral, de la Suprema Corte de Justicia, del tribunal que sea, vuelve a la academia y a su oficina, sí. Y entonces él quiere seguir andando en los bares y los restaurantes de lujo de la capital y que no le voceen como le vocearon a una persona que andaba en Nueva York, que le vocearon, tú no viste. Yo vi. Entonces no quiere eso, él quiere tener una vida como Pepita Luga ahora mismo, en el caso de Brecht. Ahora Garry dice, ahora la víctima es yo vi que eso es lo que busca el abogado de oficina y el abogado de academia. Tener una vida de gozo y disfrute plena de su vida, donde se le respete la dignidad humana, y eso nosotros lo sabemos. Entonces yo te voy a un puesto, yo te puedo ayudar a condición de que mi imagen profesional no salga dañada, y mi integridad profesional no salga dañada. Si tú me propones cualquier cosa, digo que no, a mí no me hable de eso. Y te renuncio también, porque no voy a morir de necesidad. O sea, el presidente de la Junta ahora mismo te agarra y te dice a ti, no, pero vamos a hacer una cosa, mire, yo renuncio de la Junta. Y mañana tiene audiencia, porque su oficina, la oficina de su familia, sigue funcionando actualmente, sigue funcionando. O sea, mañana él va a tener audiencia y va a tener clientes, posiblemente ganando más que lo que gana en la Junta. Entonces, ese tipo de abogados, los políticos, no les gustan. No tienen miedo como el diablo a la cruz. Porque entonces tú no vas a poder no controlar. Yo te puedo ayudar en un tema y yo estoy del lado tuyo. Y eso quizás justifica o explica, más que justifica, que va a venir un tribunal constitucional. La manera como se proyecta y se comporta esta persona y se maneja. Claro, porque totalmente independiente. Que tú no me vengas, porque si tú me dices a mí, si me hace una crisis, te renuncio mañana. Ven, hazme una crisis. Pero eso depende, porque además encima de eso, como tiene litigio, si tú no lo vas a soportar cuando él salga a los medios de comunicación a hablar. Porque tiene litigio, a decirte lo que con la ley dice aquí, mire, estos son los valores porque tiene academia. Por eso que ha tenido esas comunicaciones, esos tipos de comunicaciones, claro, que parecen inexplicables. No, ningún inexplicable. No, perdón, claro, pero eso justifica. Es una academia y oficina, y tú no le vas a venir con terrorismo. Él no se va a traicionar él mismo. No, lo que pasa es que sabe que ¿qué tiempo puede durar en la Junta Central Electoral? Quizá 1 año o 2, qué sé yo. 4 años, ponle que dure. Y 4 años y se va a ir de República Dominicana. No, tiene que seguir normal. Entonces vuelve a su academia. Lo importante aquí son las actividades normales. Él vuelve a su academia y vuelve a su oficina de abogado. Y entonces, pero él necesita irse a sus buenas playas. Salir por la puerta grande. Irse a sus buenos restaurantes. Y entonces uno puede estar con esa bulla que le hicieron ese otro ayer. Qué vergüenza. Una vergüenza fea. Sí, allá en Estados Unidos, de la ONU, le vocean de todo. De todo, entonces no quiere eso. Pero le vocearon a los dos. A los dos, o sea, entonces no quiere eso. O sea, obsérvate que siempre los abogados de litigio, cuando tú los nombres en un puesto, y tú pones el ejemplo de Jorge Subero Isa, por ejemplo, anda ahí bebiendo café y 10 años presidente de la Suprema Corte de Justicia. Nadie puede señalar. No, porque llega un momento en donde la acumulación original de capitales es irrelevante. Tú necesitas acumular capital, pero ya no financiero, sino moral. Sí.
para poder tener, necesita acumulación original de capital financiero, de capital académico y de capital moral, y algunos hablan de salud, ¿verdad? René, dígame. Estamos entrando a la recta final de la cita jurídica de esta semana. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes en breve, en Conceptualizando. Gracias por seguir con nosotros en Conceptualizando. René, la cita jurídica comenzó caliente, se siguió calentando, tocamos un tema ahora mismo crítico para lo que es el presente y el futuro político de la República Dominicana. Y hay un tema que yo leí recientemente, un comentario, un análisis que hacía un jurista en la prensa nacional, donde opinaba que la judicialización de la política en América Latina podía ser una trampa o ser una doble moral, como que se estaban pasando de moralistas en estos países y que podían caer en una trampa. Inmediatamente yo reflexioné sobre este tema y dije, bueno, pero ¿cómo es posible que mejorar la sociedad signifique, ¿verdad?, pues olvidarse de todos estos temas de corrupción, todos estos temas relacionados con la impunidad que han tenido pues los gobiernos de muchos países? Nosotros podemos ver cómo en Latinoamérica, América del Sur, sobre todo, hay una serie de presidentes, funcionarios, ministros, etcétera, que bueno, han sido perseguidos por la justicia o están siendo perseguidos o están guardando prisión por el tema de la corrupción. Hace poco, en la reunión que hubo aquí, en ese foro del Parlamento Centroamericano que se hizo aquí en República Dominicana hace varias semanas, el secretario general de la OEA, Almagro, pues dio unas declaraciones importantes señalando, y voy a tratar de ser textual en lo que planteó, que los partidos políticos tienen que desvincularse de la alianza histórica que han tenido con el crimen organizado y el lavado para financiar sus actividades. Y por otro lado, que los partidos políticos tienen que acercarse más para comprender las necesidades de los ciudadanos, en lugar de estar concentrados solamente en la lucha de poder interna de los partidos políticos. Y cuando uno correlaciona este pensamiento que plantea Almagro, uno supone que tiene conocimiento de causa, porque es una persona informada, que recibe una cantidad de informaciones, una institución como esa, un organismo como ese, que precisamente está lidiando con problemas internacionales y de derecho internacional, con el tema de la crisis venezolana, que la crisis de Nicaragua, que con la renuncia reciente del presidente del Perú. Entonces, que Lula, que está en este momento preso, que la expresidente de Argentina prácticamente están pidiendo coerción para ella, medidas de coerción para prisión. Entonces, ahora se está hablando de este fenómeno, judicialización de la política, y entonces yo no sé qué te parece a ti este fenómeno y cómo realmente los legisladores, que no dejan de ser políticos, podrían hacer un aporte significativo a esto. Mira, vuelvo otra vez a ese esquemita que esta mañana al inicio del programa hice para poderte explicar el tema de la norma. Esos valores en los que nos basamos para mantener la paz pública, ese acuerdo que hemos hecho a partir de las declaraciones que te he señalado, uno de esos valores es la democracia, porque la democracia trae en sí
la alternabilidad democrática y de camino la paz. Yo no estoy de acuerdo con ese gobierno, entonces espero que complete su periodo, voto contra él y lo saco del gobierno. Y la gente se siente bien sacado del gobierno, y no hay que acudir a la revolución. Lo que pasa es que hay otro valor intrínseco en la política, sobre todo cuando eres un gobernante, y también cuando eres un agente juzgador, un juez. Ese valor es la superioridad ética, que va a hablar del tipo y la calidad, el tipo de punto de vista cuantitativo, cualitativo, de la justicia que tú tengas como Estado, en una figura simple que se llama seguridad jurídica. Si el juzgador tiene una superioridad ética suficiente para tener una justicia de calidad en términos cuantitativos y en términos cualitativos, que garantice una seguridad jurídica de los habitantes del territorio, es el mejor modelo de gestión judicial y de vigilancia a la clase política que pueda haber. Porque va a obligar a la clase política que se mantenga en la superioridad ética. Ese político, como decía Confucio, buen padre de familia, un padre de familia que administra la cosa pública con honradez y decoro. Es eso. El problema está en juicios como el de Lula, que de lejos yo te puedo decir, que me puse a ver el proceso, que los medios de prueba no existen ahí. El juez inclusive en una interpelación directa que le hacía el imputado, le decía, porque nadie aquí puede probar que ese apartamento sea mío. Y el juez le dice, sí, es verdad, pero yo creo que es suyo. Oh. Y le meten 12 años sobre esa cadena probatoria. O sea, entonces, es un poquito peligroso. Y de hecho, ¿por qué en República Dominicana se retira la pena de muerte? Aquí claro, tuvimos pena hasta el 24 y duelo también tuvimos, legalmente establecido. Y lo que era el padrino de duelo. Tuvimos todo eso en nuestra historia. Y hubo que retirarlo porque en el duelo hacían trampa a la gente. A uno le ponían vale, a otro. Sí, porque tú eras que elegía las armas, pero entonces el padrino era que y se dieron. Y el padrino agarraba y le metía bala a una y a otra bala salva. Sí, se dieron trampitas que quedaron en juicio. O sea, aquí somos tramposos. Y entonces la pena de muerte comenzó a usarse para eliminar adversarios políticos. Y ahí tuvimos a Sánchez, por ejemplo. Yo te fusilo, yo a Sánchez y a un grupo de patriotas. Te fusilo, Santana lo fusiló y salió de ellos con el sistema de justicia. Entonces, lo fusiló legalmente. Sí, con el sistema de justicia, pero no con jueces con superioridad ética. Si tú ves la defensa que hace Sánchez, el culpable era Santana, y la historia dijo que Santana era el anexionista y que Sánchez lo que estaba haciendo era manteniendo la independencia, pero lo fusiló. Entonces, para que la justicia, ese proceso de judicialización, donde se va a tratar a todos por igual, o sea, el que ha cometido una conducta punible, poco importa la posición que tenga al momento de haber cometido la conducta punible, tendrá que responder ante la justicia y se verá si ha comprometido su responsabilidad penal por la falta que haya cometido. Eso es bien, ese es el mejor modelo, el modelo que inspira la paz, de esos valores sacros que hemos heredado de nuestros antepasados históricos, como humanidad. No estoy hablando ni siquiera como país, como humanidad. Eso está bien. El tema está en que ese juzgador no puede ser parte del aparato político. Tiene que ser un juzgador. O sea, que ese Consejo de Poder Judicial y todas esas cosas, el Consejo Nacional de Magistratura, tiene que volverse a hacer para que no sean políticos. No puede ser político, porque entonces yo lo que te voy a meter, que el juez nada más tiene que pervertirse en la argumentación. Ahora mismo tampoco el Ministerio Público. Ahora mismo yo puedo argumentarte aquí que tú cometiste un ilícito. Ahora mismo doy prisión preventiva. ¿Cómo así? Sin ninguna prueba. Mire, usted está vinculado, porque usted ha entrado varias veces a páginas que están vinculadas a temas terroristas. Usted es un terrorista. Y usted es terrorista, y es que hay una ley que tenemos financiación del terrorismo. Por el peligro de fuga que entraña usted, por esa página que usted ha entrado, tiene prisión preventiva 1 año, oiga. Pero ¿y dónde están los medios? Cállese la boca, usted está faltando el juez. O sea, pero ¿cómo puede ser? No puede ser, o sea, tiene que tener un juez de superioridad ética que se apegue a los principios de objetividad en la valoración de los medios de prueba, a los principios de objetividad en la interpretación de la letra de la ley, independiente, no es que una gente vaya y le diga, pero tranca, Renecito, vamos a trancarlo ahora porque lo deshabilitemos y no pueda ser candidato, que es lo que parece que pasa con Lula, que iba a ganar. Vamos a deshabilitarlo con un proceso político. Te estoy tomando un ejemplo y no estoy defendiendo a Lula porque yo no pertenezco a ese litoral político. Si perteneciera a alguno, no fuera a la izquierda. Me gusta mucho la buena vida de la derecha.
en tal caso. Entonces, tú eres corporativo. Exacto, y la gente del Estado corporación nos gusta la democracia y la derecha, o sea, nos gusta que se produzca billete. Entonces, lo que te quiero dejar dicho es que no hay ningún peligro en que se judicialicen los procesos y que se condenen a todo el que ha cometido una conducta punible, pero siempre con una justicia de calidad, que sus agentes tengan superioridad ética, que interpreten los medios de prueba de manera objetiva, que interpreten la letra de la ley de manera objetiva, que sean independientes en la toma de decisiones. ¿Tú consideras entonces que prácticamente, aunque ese es el ideal, parecería mitológico que en nuestro país pudiera contar con un sistema de esa naturaleza? Si permitieran que la academia entre a la judicatura, cuando se permitió eso fue posible, pero ya la clase política sabe que la academia es un peligro para sus intereses perversos. Porque tú no te atreverías a llamar al presidente de la Junta y decir que de ahora diga que no, que él no dijo que son inconstitucionales, sabiendo que esas declaraciones son contrarias a los grupos que lo favorecieron. Jorge Suberoiza se atrevió a decir en este país que con el primero que el juez tiene que ser desagradecido es con el que lo recomendó. Diablo. Sí, eso es para decir que tiene que ser independiente. Independiente completo. De primero que lo recomendó, y fue por una situación que la persona que lo había recomendado, no voy a decir no. Quiso como pasar factura. Y él públicamente dijo, con el primero que tiene que ser desagradecido. Y si quieren su puesto, cójanlo. No lo dijo, pero eso fue lo que quiso. Destituyanme. Eso fue lo que quiso. Vaya allá, yo vuelvo a mi academia y a mi oficina. Y en efecto está haciendo en su oficina, está haciendo consultoría. Pero yo oí como que él estaba aspirando a cosas. No, dijo que no tenía eso. Ya tiene 70 y tantos años, está tranquilo. Pero vive una vida plena, tranquila. Tú sabes que ahora que tú mencionas esto, me vino a la mente así como algo que me salga un poquito del tema y quizás con esto pudiéramos concluir. Son dos cosas. Primero, y en esto yo creo que no tiene por qué extenderte, porque ya tú has hecho un análisis profundo en otro momento, pero como el proceso continúa, no está de más en que tú piensas en el estatus en que se encuentra ahora mismo el caso de Odebrecht. Hay audiencia próximamente, ha habido una cantidad de incidentes y luce ser como que esos incidentes van a continuar y van a seguir apareciendo y apareciendo y apareciendo y apareciendo. No sé cuándo finalmente se tendrá una audiencia preliminar de este caso. Lo que pasa es que lamentablemente Ortega, oye, un juez que yo le tengo mucho, fue mi profesor. ¿Y cómo Ortega le da permiso de que por una rodilla a este hombre? Explícame ese caso. Es integridad física. Lo malo, ¿tú sabes por qué ustedes ven eso mal? No, yo no lo veo mal, yo que me pregunto, porque aquí hay muchos ortopedas buenos. Pero su ortopeda está allá en España y ya vino. ¿Por qué ustedes ven eso mal? Sí, ya vino. ¿Por qué ustedes ven eso mal? Porque entonces hay otras personas que no se le trata de manera igualitaria en la cárcel. Lo que pasa es que lo que deberíamos luchar es porque todos los internos se les respete el derecho a la salud y a su integridad física. Pero déjame decirte algo, también esto da pie para decir que él no necesita tener una prohibición de salida del país. Porque va y viene y no ha habido problema, o sea que él no tiene peligro de fuga. Lo que pasa es que los criterios para determinar el peligro de fuga son antipobres, lamentablemente. Mira, se dice que en el país, bueno, ahora tenemos, la pelota comienza ahora, y entonces han dedicado este campeonato a Mato Berrido, y hay mucha gente que ha estado incómoda con esto. Sí. Porque se plantea que él tuvo una situación de asesinato. En ese momento, en ese momento había 324 del Código Penal, decía que si tú encuentras a tu pareja en el lecho conyugal en una actividad de infidelidad, tú lo podías matar. ¿Eso estaba permitido? Sí, por eso no cayó preso. O sea que la ley permitía eso. Artículo 324 del antiguo Código Penal. Eso estaba ahí. Eso se modificó en 1997 con la ley 2497. Eso ocurrió antes. Mucho antes. Milagro Ortiz Bosch fue la persona que... Pero ese es un dato muy relevante. Recuérdate que nosotros la gente de la academia tenemos... pero sabemos dónde duerme. Tú sabes que yo trato de aprovecharte. Y más de la UAS. Nosotros tenemos un amplio registro. Ya tenemos donde duerme todo el mundo. Pero entonces la clase política no quiere saber de nosotros. Pero no importa. Pero entonces nosotros le decimos sus cosas, se quedan calladitos, no nos atreven. No pueden hablar. No nos atreven. Le decimos más entonces. Entonces...
Mira, hay un grupo importante de personas que han estado opinando en el día de hoy, porque hoy se va a oficializar eso. Y bueno, comenzaron a hablar porque hay de todo un poquito en la viña del Señor, como dicen. René, yo creo que al final de este programa del día de hoy, te quisiera dejar pues la oportunidad de un último consejo a la gente con Lolita. Yo creo que vale la pena que Lolita se encargue de Complejo de Lolita. Sí, sí, sí. Bueno, yo le hago un llamado a los hombres y mujeres de este país que igual como exigen que se les respete su libertad sexual, tienen que respetar la libertad sexual de los otros. No puede agredir ni de manera psicológica, de manera verbal, de manera física a la mujer ni al hombre. En su integridad debe respetársele. Hay una prohibición legal absoluta a tener cualquier tipo de contacto de naturaleza sexual con familiares, eso está en la ley, y una prohibición absoluta de tener contacto de naturaleza sexual con menores de edad. Si por la razón que sea, usted está perdiendo el juicio, porque el ser humano está perdiendo el juicio, tiene una atracción fatal, busque inmediata, no trabaje, no luche contra eso, váyase de esa casa, invéntese lo que sea, no le diga eso tampoco a su esposa, se lo dice, va a ser testigo ella del proceso. Ay, papá. Váyase de esa casa, invéntese algo, que usted está mal, tiene que irse de viaje, lo que sea, y busque un terapeuta, inmediatamente, preferiblemente un psiquiatra. Y entonces, cuando este profesional de la salud mental le diga que usted está en condiciones de volver a su casa, usted vuelve. No se quede, no puede luchar contra eso. Ya se sabe que cuando una persona es víctima del complejo de Lolita, se altera su sistema de reflexivo, de entendimiento, y sus parámetros morales se cambian porque su mente comienza a hacerle jugadas. Eso parecería como muy de la ficción, pero resulta que el complejo de Lolita es un tema que ya desde 1962 en la psicología judicial se está trabajando. Pueden buscarlo en internet, complejo de Lolita, y se van a encontrar con esta situación. No es un atenuante de responsabilidad, es lo malo, ni siquiera es un atenuante de responsabilidad, porque nosotros seguimos creyendo en el libre albedrío, y en República Dominicana, muy a pesar de que el artículo 64 del Código Penal dispone que si al momento de la comisión del ilícito la persona que ha cometido el hecho ha sido forzado a una fuerza a la cual no se pudo resistir o estaba en estado de demencia, el complejo de Lolita no se considera ni una fuerza irresistible ni una demencia. O sea que su responsabilidad penal estaría comprometida. Lo que los abogados de litigio le decimos a la persona: mire, usted tiene este tipo de atracción, inmediata, sin más, no siga más. Busque ayuda. Busque ayuda y salga de la casa. Invéntese lo que sea, váyase de vacaciones para donde su mamá, para donde sea, y si hay que divorciarse, divorciese. Tampoco se lo diga a la esposa. Ay, coño. No lo diga a nadie, a su terapeuta. Y váyase y busque ayuda. Porque puede pasar que ni cuenta se den que fue que tú te fuiste de viaje un mes y te dejan tranquilo. Entonces cuando ya tú vuelves, con ya que se te ha dado terapia, se te ha dado medicina si es necesario, un psiquiatra podrá determinar qué hay que hacer contigo. Entonces ya tú puedes volver a la casa y te va a dar texto. Los abogados decimos es mantenerte a distancia, cero confianza, sobre todo una persona que no es tu hija. Cero confianza. Dígale usted. René, Señor, gracias por estar nuevamente en Conceptualizando. Y gracias a ustedes por seguir acompañándonos en Conceptualizando.